Hola a todos. Hoy vamos a ver el sistema eléctrico. El sistema eléctrico lo vamos a revisar de la misma manera que hemos hecho la revisión de los otros sistemas. Hemos mirado cuáles son las fuentes, hemos mirado cómo se transporta y finalmente miramos cómo se distribuye dentro del edificio el fluido específico que estemos trabajando. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a mirar el tema con el fluido eléctrico. Lo primero que tenemos que entender es cuál es el nivel de perfectibilidad que tiene el sistema. Este es un sistema que, dependiendo si está embebido dentro de la estructura, o sea, que queda metido dentro de los elementos estructurales, o queda simplemente adherido al sistema estructural, pues obviamente esto va a suponer que el sistema se va a poder perfeccionar, se va a poder cambiar, se va a poder modificar a lo largo del tiempo. Bien, entonces si ustedes se acuerdan en los edificios en la universidad, la mayoría tienen los sistemas eléctricos a la vista. Eso quiere decir que la idea es que sean flexibles y que se puedan cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, en ese sentido, el sistema eléctrico pues tiene un nivel de perfectibilidad que es bastante alto en la medida en que hagamos el esfuerzo de diseñarlo para que así sea. Cuando miramos el tema más específicamente en dónde se ubica el sistema, lo que vamos a ver es que en general son tubos relativamente pequeños cuando estamos hablando de vivienda y esos tubos se van a mover o a través de los cielos rasos, como se estaba diciendo, ¿cierto? Para buscar efectivamente los puntos de salida específicos. Digamos que esto fueran lámparas, estas cosas que ustedes ven acá. Entonces, pues los tubos tienen que llegar hasta las lámparas, pero también desde los tubos, esos tubos que están ahí, tienen que poder pasar a través de un interruptor y adicionalmente la corriente eléctrica tiene que poder llegar a ese interruptor desde un tablero de circuitos que debe estar ubicado en algún lado. Vaya, miren en sus apartamentos, miren en sus casas y van a descubrir que hay un tablero en la cocina que está lleno de botones, eso se llama el tablero de circuitos, y desde ahí es de donde se distribuye toda la corriente eléctrica a todas las partes de la casa o del edificio o de las oficinas, bueno, dependiendo del proyecto que estemos haciendo. Entonces, como les digo, en general son tubos pequeños que se mueven a lo largo del espacio, pero cuando estamos hablando de edificios de oficinas, edificios institucionales, vamos a encontrar sistemas mucho más poderosos que normalmente coinciden con las circulaciones del edificio y donde vamos a encontrar grandes bandejas que llevan gran cantidad de cables para luego distribuirlos a los espacios específicos. ¿Sí? Si ustedes van al edificio de arquitectura allá en los Andes, pues van a ver que con el corredor hay unas bandejas grandotas que van a través de los corredores por donde va todos los cables que van a ir a alimentar cada uno de los salones de clase. ¿Sí? Eso ocurre en los edificios institucionales. En un edificio de vivienda, pues pasa algo similar, pues hay una columna central por la que seguramente van a ir todos los circuitos y van a ir llegando a cada una de las zonas de la vivienda, pero pues nunca la cantidad de cables va a ser tan grande como la que vemos en un edificio institucional. Ahora bien, arranquemos a pensar el sistema eléctrico. Cuando pensamos el sistema eléctrico, la primera pregunta que tenemos que resolver es cómo se produce la electricidad. Y en general la electricidad, para que ustedes hagan una referencia, no sé si han visto esas rueditas que le ponen a las bicicletas, que se llama un dinamo. Ese dinamo lo que hace es poder convertir la energía cinética, la energía que genera el giro de las llantas, poderla convertir en electricidad. ¿Y cómo ocurre eso? Pues eso ocurre simplemente por un fenómeno electromagnético en el cual, si tenemos pensemos en un gran imán, ¿cierto? Un gran imán en el cual está rotando un elemento metálico en la mitad y si esto está rodeado por ciertos materiales conductores, pues va a ocurrir la liberación de la electricidad en esto, ¿cierto? Entonces, lo que primero que tenemos que entender acá es que hay una generación primaria de la electricidad que es a través de eso que estamos viendo, ¿cierto? Que es ese elemento metálico que se está moviendo constantemente, ¿cierto? Que está rotando y que está rotando alrededor de ese campo electromagnético y al rotar alrededor de ese campo electromagnético, ese giro me va a permitir generar a través de esto que está acá, que es un generador, me va a empezar a generar la corriente eléctrica que la puedo transmitir o la puedo guardar en una pila, digamos, en una batería, ¿sí? Entonces, hay que saber que tenemos, por un lado, el tema de la rotación, se vuelve como el origen de la electricidad, por lo menos en esta forma que la estamos viendo acá, y eso es lo que nos permite hacer mover la electricidad y que la electricidad luego se pueda conducir y se pueda guardar. Lo importante que hay que darles en la cabeza es que ese movimiento rotatorio, que tengo que generarlo de alguna manera, así como en la bicicleta, el señor que va en la bicicleta genera el movimiento rotatorio que luego el generador lo convierte en electricidad,
¿cierto? Pues tengo que buscar maneras para poder generar esa rotación de algún lado. Entonces tengo que buscar energías, fuentes de energía que me permitan hacer esa rotación. Eso obviamente pues nos lleva a pensar en este tipo de aparatos que existen, sobre todo el alternador y el dinamo, que es lo otro que también como que podemos conocer, esto es lo que se ponen a las bicicletas, ¿cierto? Para generar electricidad. Y el alternador es, por ejemplo, lo que tienen los carros en el motor, que hace que el movimiento rotatorio del motor, el alternador es capaz de convertirlo en energía eléctrica y esa energía eléctrica se almacena, alimenta el carro y además de eso se almacena una buena parte, se almacena en la batería. Por eso es que la batería siempre está cargada. La batería no se descarga porque el mismo carro la está cargando a través del alternador, porque el alternador no es otra cosa que es un generador, ¿sí? Entonces ya ahí empezamos a entender que si yo tengo un generador donde ocurre ese movimiento rotatorio, pues tengo que pensar qué genere ese movimiento rotatorio. En el caso de, por ejemplo, una planta eléctrica de estas de diésel, o sea, que utilizan combustible, pues una planta eléctrica no es otra cosa que un motor que quema gasolina para generar movimiento rotatorio y luego un generador que coge ese movimiento rotatorio y lo convierte en electricidad. ¿Sí? Entonces la cosa es así. Bien, entonces empezamos a ver cuáles son los tipos de energía eléctrica como que disponemos. En nuestro caso en Colombia, esta es la que tenemos la mayor demanda, es la energía hidroeléctrica. Esa energía, esa energía eléctrica, ese fluido eléctrico, cómo se genera? Primero que todo, lo que aprovecha es la capacidad que tiene el agua de poderse mover como fluido y poder a través de la diferencia de altura, gracias a la gravedad, pues poder generar corrientes importantes de agua que pueden hacer mover esos generadores. Acá vemos claramente un ejemplo, ¿cierto? Aquí vemos la represa, que es lo que se hace normalmente. Se hace una presa, como esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Dentro de la geografía, que lo que hace es que, como su nombre lo indica, represar el agua, guardarla, hacer que se llene ese repositorio de agua, se llene completamente, y luego, a través de la presa, en la parte más baja, se hace un canal, ¿cierto? En la parte más baja de ese muro se hace un canal, y a través de ese canal, ¿cierto? Yo hago pasar el agua. Como el agua tiene toda esta cantidad de agua encima, pues el agua pasa a gran velocidad y con gran caudal. Entonces, la idea es que cuando pase por aquí, ¿cierto? En el camino se encuentre con una turbina. ¿Y qué es lo que hace una turbina? Son unas aspas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Pues va a hacer girar el agua cuando pasa por aquí, hace girar la turbina, hace girar las aspas, ¿cierto? Y las aspas están conectadas a un generador, a un gran aparato de estos electromagnéticos, que son los que van a generar la corriente y luego la corriente sí la saco yo y la puedo transmitir y llevarla a donde yo quiera. Esta es yo no creo que en su momento se haya hecho con eso, en Colombia se haya hecho esa gran apuesta por las hidroeléctricas, pero pues es electricidad que es relativamente limpia. O sea, si ustedes se dan cuenta, de por medio no estamos utilizando combustibles, simplemente pues hay un tema como del impacto ambiental que puede tener esta modificación de inundar un pedazo del territorio, ¿cierto? Eso ha llevado a reubicar completamente pueblos, por ejemplo, no solo para el tema de generación eléctrica, sino también para repositorios, para guardar agua, pero y modificaciones. Ahorita pues han oído todos los escándalos con Hidroituango, por allá en Antioquia, de todos los temas ambientales y los temas de tener que mover poblaciones para poder generar estas grandes áreas llenas de agua, que además de esa agua que tengo guardada ahí, pues me sirve también para consumo, pero realmente el objetivo central es lograr generar una altura lo suficiente grande para poder generar este efecto del que estamos hablando acá. Entonces es una energía relativamente limpia, no consume energía realmente, lo único que hace es aprovechar la energía generada por la gravedad y por la mecánica de fluidos, y eso pues lo hace bastante competitivo. Bien, ahí aparecen un par de ejemplos. Tenemos ahorita, voy a poner la foto aquí de Hidroituango, que es impresionante. Esta es la represa de La Miel, que fue la última represa grande que se hizo aquí en Colombia antes de Hidroituango. Y aquí pues ven ustedes la presa Hoover, que es una presa muy famosa en Estados Unidos. Pues si ustedes se dan cuenta, pues tal cual que es lo que hace, ¿no? Pues la represa bloquea el agua pasa después aquí por debajo a presión, y eso es lo que mueve nuestras turbinas que estábamos hablando ahora. Ahí les presento los generadores, ¿cierto? O sea, debajo de esto, por allá abajo, está la turbina por la que pasa el agua y hace girar estos aparatos, y estos aparatos son los que generan la electricidad que consume una buena parte de Estados Unidos. La otra opción que tenemos para generar electricidad son las termoeléctricas. Esta fue una apuesta que hizo Colombia por allá en el 91, comenzó esta apuesta. Yo estaba estudiando arquitectura,
porque tuvimos un gran apagón, se nos acabó, hubo una sequía muy importante, entonces los reservorios de agua se bajaron muchísimo y al bajarse pues no pueden generar esas corrientes rápidas de agua que son las que generan el movimiento en las turbinas. Y eso pues nos llevó a tomar esta decisión en su momento, yo digo como si yo hubiera sido parte del gobierno, pero como país tocó tomar la decisión de diversificar la matriz energética. Y diversificar la matriz energética fue, en esencia, meterse en este cuento de decir, tenemos carbón, pues somos los productores de carbón allá en el Cerrejón, o sea que el carbón en teoría nos sale barato, podemos poner estos aparatos gigantes que lo que hacen es quemar carbón, ¿sí? Para generar electricidad, pero quemar carbón, ¿cómo hace para generar electricidad? Pues es muy sencillo. Si usted a ese carbón lo quema, usted con esa energía puede calentar agua, ¿sí? Y al calentar agua, usted puede hacer un motor, literal, un motor a vapor. No sé si se acuerdan en su colegio cuando les hablaban de las máquinas de vapor en el siglo XIX, en las locomotoras de vapor, ¿cierto? De las películas uno ve esos ferrocarriles, esos supertrenes gigantes con unas locomotoras en las que hay un tipo que va alimentando de carbón todo el tiempo y esa locomotora es la que jala el tren. Lo que hace esa locomotora es que quema carbón para calentar agua, para que el agua genere vapor y que esa presión de vapor, sea, al expandirse, sea la que esté en capacidad de generar movimiento, que genera un movimiento rotatorio a través de unos pistones. Acá el principio es el mismo. Cómo a través de la generación de calor yo puedo calentar agua, ¿cierto? Y tener una cosa que se llama una turbina de vapor. Y esa turbina de vapor lo único que va a hacer es pues darle impulso al generador para que efectivamente se pueda mover. Yo puedo tener una turbina de vapor o puedo tener literalmente un motor que funcione a partir, que quemando carbón esté en capacidad de generar el movimiento rotatorio de los generadores, que es finalmente mi preocupación. Yo esto los puedo mover con carbón, actualmente también se mueve con gas, tenemos diferentes tipos de termoeléctricas, porque somos productores de ambas cosas y normalmente la decisión de qué quemamos en Colombia es dependiendo cómo esté el precio internacional del gas y el precio internacional del carbón, porque ambas cosas las exportamos. Hoy en día el carbón es un muy mal negocio y está barato y ha hecho un impacto ambiental terrible, entonces seguramente pues poco a poco iremos abandonando esa tecnología, pero la realidad es que el carbón se sigue utilizando, no sé si ustedes saben, pero el carbón es el único capaz, por ejemplo, de derretir el acero. ¿Sí? El acero, el hierro en crudo, por ejemplo, las siderúrgicas necesitan carbón necesariamente. Entonces, mientras sigamos produciendo acero, necesitamos tener carbón. Todavía no han llegado a una tecnología que permita hacer ese cambio radical desde el punto de vista de sostenibilidad. Ahí les presento la termoeléctrica de Cartagena, Termocartagena. Ahí se ve de qué se trata. El tema es quememos carbón o quememos gas para poder generar movimiento rotatorio, sea a través de agua o a través de una turbina de vapor o a través de un motor de combustión que permita mover el sistema. Pero la esencia es exactamente lo mismo. Esto seguramente les trae a la mente la referencia típica, yo no sé si es un problema generacional, pero a mí me genera esa referencia inmediata, es a los Simpsons, ¿cierto? Sabemos que Homero Simpson es un supervisor en una planta de generación de electricidad termonuclear. ¿Sí? ¿Por qué se llama termonuclear? Porque adivinen qué es lo que hace la planta nuclear. También generar calor de manera muy controlada, permitir que el material radioactivo hacerlo reaccionar para que libere calor, obviamente que libere calor de manera controlada, no como una bomba atómica que acaba con el universo, sino que libere calor de manera controlada para hacer exactamente lo que estamos haciendo en todos lados, que es calentar agua para tener una turbina de vapor y esa turbina de vapor se encargue de mover el generador eléctrico. Esto que uno ve acá, esto que sale aquí es vapor porque estas son torres de enfriamiento, donde lo que se está haciendo es enfriar el agua para poder mantener refrigerado el material radioactivo. Entonces no es que esté haciendo aquí emisiones ni esto es humo que se esté quemando algo. Esto es simplemente vapor, son torres de enfriamiento. Bien, pero en esencia hacemos lo mismo. Calentamos agua para que el agua me permita llegar a una turbina de vapor y la turbina de vapor generar el movimiento rotatorio. Bien, aquí en Latinoamérica, Brasil es de los pocos que tienen plantas nucleares para generar electricidad. Es una electricidad tremendamente barata, por eso en Estados Unidos tienen muchas plantas de estas de generación nuclear de energía eléctrica, porque es un pedacito yo digo siempre me mando gallo, un pedacito de tamaño mantequilla de cualquier material radioactivo tiene la posibilidad de liberar
liberar una gran cantidad de energía, como ustedes han dado cuenta, pues con la bomba atómica se han visto documentales acerca del tema, pero también seguramente han visto documentales del desastre de Chernobyl, que fue un desastre en los 80 en Rusia, donde efectivamente ustedes pues ven el posible peligro que está aquí detrás. Y recientemente tuvimos el desastre de Fukushima, que fue el desastre con los japoneses, en el que los japoneses dijeron ya suerte. En estos días la noticia es que ellos han venido guardando una cantidad de agua contaminada radioactiva y que la van a botar al mar, y que obviamente pues todo el mundo está pues preocupadísimo porque pues eso pues va a cambiar la dinámica, el ecosistema general del mar. Entonces pues para que vean los impactos que tiene esto. Energía, nada, lo barato sale caro. Energía muy barata, energía eléctrica muy barata, pero unos peligros terribles de impactos en la naturaleza y de impactos en la vida humana. Esta es otra opción, que es la biomasa. ¿Sí? O sea, agarrar todo lo que sean residuos, ¿sí? Residuos biológicos, residuos todo lo que se deje quemar. Y usted mete todos esos residuos en un aparato, y ese aparato lo que hace la central de generación de biomasa, lo que hace es quemar la basura para poder calentar agua y poder llevar y el agua que caliento, pues llevarlo a una turbina de vapor, y que la turbina de vapor me mueva los generadores. ¿Sí? O sea, todo funciona exactamente lo mismo. Lo que cambia es como qué uso para calentar el agua para poder hacer funcionar la turbina de vapor. ¿Bien? Obviamente, pues pues obviamente se va a quemar la basura. O sea, no decía, pues hay que quemar la basura. Lo que pasa es que cuando quemo la basura, genero emisiones, y esas emisiones pues se vuelven una huella muy difícil de manejar. Si yo pudiera controlar muy bien las emisiones, pues esta sería una buena solución para desaparecer esta cantidad de residuos que generamos como especie en la naturaleza. Empezamos a llegar a otras formas en las que ya no tengo que quemar nada para poder para mover la electricidad. Y aparece la opción de la electricidad fotovoltaica. Y la electricidad fotovoltaica es interesante para nosotros porque estamos ubicados en un sitio donde tenemos una muy buena oferta, ¿cierto? Por acá están pasando ojitos por acá cerca de nosotros, ¿cierto? Tenemos una oferta de vatios por metro cuadrado impresionantes, ¿sí? O sea, tenemos muy fácil, tenemos una densidad. ¿Se acuerdan cuando les explicaba la densidad de cómo llega el sol? Que es la cantidad de vatios que están cascándole a un metro cuadrado en área. Entonces tenemos una densidad muy alta, ¿sí? Miren que los otros países, cuando uno mira, esta imagen yo debería ponerla en la otra presentación también, miren la densidad, por aquí la densidad que hay, por aquí abajo, ¿sí? Ya son densidades mucho más bajitas, ¿cierto? Y las densidades altas están por aquí en la mitad donde estamos nosotros, por los lados por los lados de los trópicos. Entonces tenemos buena oferta de sol, tenemos buen sol vertical que podemos captar fácilmente. Entonces es para nosotros muy fácil poner en cubiertas colectores solares como estos, paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos, la reacción química es súper interesante, es una reacción físico-química. Recuerden que la luz es una cosa exótica que tiene comportamiento de onda, pero no es una onda, sino que es materia, y la materia son unas cosas que llaman los fotones. Entonces son elementos físicos que literalmente golpean sobre estos paneles y generan una reacción físico-química que es la que libera la electricidad en estos materiales que tienen esa capacidad de ser fotovoltaicos, que en la medida que reciben la luz liberan energía. ¿Sí? Entonces eso es súper interesante y pues nos da una gran potencial a nosotros. Los españoles han hecho inversiones grandotas en armar unos en la costa atlántica, en la sabana, en la costa atlántica, por allá arriba, donde tienen unas ofertas grandotas de vatios sobre metro cuadrado, y han armado grandes cultivos de paneles solares. Digamos, la versión tierna de esto es lo que uno trata de hacer aquí en un edificio, de poner unos paneles a ver si puede por lo menos generar la electricidad para el edificio o para las zonas comunes del edificio, es lo que uno logra hacer. Pero eso, en la medida que no aparezcan paneles cada vez más eficientes, que generen mucho más, que capten mucho más sol y que generen más energía, pues eso va a ser difícil. Pero en general hay de todo. Hay persianas, hay vidrios fotovoltaicos, o sea, hay vidrios que le ponen usted a las ventanas y las ventanas se vuelven generadoras de electricidad. Protecciones solares, persianas, ¿cierto? Las persianas están recubiertas con eso, entonces les casca el sol y empiezan a generar energía eléctrica. Incluso Sika desarrolló una tela asfáltica para impermeabilizar techos que es fotovoltaica. Entonces, esto va por este lado, el tema fotovoltaico claramente pues es la energía más barata que tenemos, la más gratuita de todas, que no toca pagar nada y que no toca quemar nada. Él ya está quemando el universo, entonces pues ya
es mucho más fácil de manejar. Entonces, esa, tenemos esa opción, pero es difícil de manejar porque es una energía que la genero, tengo que tener sistemas donde guardarla o tengo que ver cómo hago para yo vendérsela al sistema general de distribución. Y ahí es donde está como los problemas de estas máquinas. Esta que es la geotermia, que ya está en ciertos sitios de la geografía, la cercanía del manto, digamos, del manto que tiene una temperatura altísima en el subsuelo, está relativamente cerca y es muy fácil yo poder meter agua por aquí fría, ¿cierto? Calentarla, volverla a vapor y que ese vapor que sale me permita alimentar una turbina de vapor. Y vuelve y se repite la misma logra que les he venido diciendo, ¿cierto? Entonces la turbina de vapor genera movimiento rotatorio y el movimiento rotatorio genera electricidad. Bien, aquí hay un ejemplo por allá en Filipinas, esto por allá en Islandia, en Filipinas, hay varios sitios donde tienen una actividad volcánica muy cercana donde se pueden hacer estos chistes. ¿Sí? Acá seguramente nosotros cerca de nuestros volcanes, las ciudades cercanas a los volcanes, no sé, Pasto, no sé, Manizales, donde tenemos sitios cercanos a sitios donde está detectada una actividad importante, donde hay emisiones de cenizas, donde tenemos esa cosa caliente por allá abajo que podemos aprovechar, se podría hacer esto, pero realmente esto no es competitivo para nosotros frente al el tema, por ejemplo, hidroeléctrico o el tema, por ejemplo, solar, ¿sí? Pero en cambio, seguramente para Islandia sí es competitivo. Entonces, de eso se trata el tema. Tenemos la energía eólica, pues que esta ya la han conocido. Esto también hay grandes inversiones de empezar a hacer grandes campos. En Estados Unidos convencen a muchos agricultores para que dejen de sembrar maíz y que siembren, en lugar de eso, pongan estos aparatos, estas turbinas. Aquí lo interesante es que tampoco hay que quemar nada. Simplemente con el paso del aire se mueve, este es el generador, y el generador pues de una ya, como su nombre lo indica, genera la energía eléctrica que yo puedo meterla al sistema de distribución, ¿cierto? Al sistema eléctrico, o eventualmente la puedo utilizar, aquí hay un ejemplo de cómo utilizarla para convertirla en generador de hidrógeno, porque ustedes saben que una de las tecnologías que viene por ahí detrás para los automóviles es la utilización de hidrógeno. Entonces aquí hay, digamos, conexiones interesantes que pueden ocurrir. Este es uno de los sitios donde EPM, Empresas Públicas de Medellín, invirtió y llamó un super parque eólico allá en La Guajira, el Jepirachi, que es un parque interesante porque ya empieza es el sitio, por ejemplo, en Colombia donde tenemos mayor oferta de viento, donde tenemos el viento con mayor velocidad y con mayor constancia durante todo el año. Entonces estos aparatos están generando electricidad constantemente de forma pasiva y eso es interesante. Y como les digo, en Estados Unidos este es un negocio que ya muchos granjeros se metieron y que entonces le venden su energía, la energía se las compra directamente al sistema de interconexión. Estas son otras cosas ya más interesantes, como aprovechar el movimiento de las mareas, ¿cierto? Yo puedo utilizar el movimiento de las mareas, puedo utilizar un sistema Pelton como el que se utilizaba a principios del siglo XX, en el que una rueda que se ponía al lado de un río que corre y esa rueda giraba, pues esa rueda que gira pues genera electricidad, o sea que yo las corrientes y las mareas las puedo utilizar para generar electricidad. Aquí ven, por ejemplo, esta planta de generación. Aquí por debajo pasa el río y aquí está arriba montada la planta. Pues simplemente al pasar al pasar el río, pues mueve las turbinas y las turbinas pues generan, están los generadores y pues los generadores, como son, generan la energía eléctrica. Hay otros experimentos como estos de acá, que es tratar de agarrar lo que llaman las corrientes submarinas. Hay corrientes submarinas muy fuertes que se pueden también agarrar y convertirlas en energía. Entonces, en general, pues no tenemos, uno se da cuenta pues que fuentes de energía alternativa pues hay muchísimas, aparecen todas resumidas, todas las que hemos visto ahora, pero lo que me parece más importante es que ustedes entiendan que el problema de la generación de energía es en qué medida hacemos energía pues menos contaminante, que genere impactos, que sea más sostenible y que genere no sostenible solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, económico, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que sepan de dónde viene la energía eléctrica. Ahora, cuando ya generé esa energía eléctrica, pues tengo que sacarla y llevármela para algún lado, ¿cierto? Entonces yo generé la energía eléctrica aquí y entonces pues voy a tener que transportarla para llevarla hasta la ciudad, ¿cierto? Para poderla consumir, ¿sí? O hasta los pueblos, a lo largo de todo ese recorrido. Entonces esto se llama el sistema de transmisión, de cómo transmito de donde yo genero la energía, cómo la llevo hasta donde la voy a consumir, ¿cierto? Entonces, todos estos aparatos que yo monto en el camino para poder hacer esto se llama el sistema de transmisión, ¿sí? Que lo que uno más ve, pues son estos bichos que uno ve
por ahí en la carretera cuando van viajando, que ven estas super torres que llevan unos super cables de lado a lado que van transmitiendo la corriente eléctrica desde donde se generó hasta donde la voy a consumir, seguramente, normalmente en los centros urbanos, en los pueblos, en los municipios, en las ciudades, etcétera. Bien. Eso pues obviamente nos lleva a entender una cosa que es clave, es cómo ocurre esa transmisión. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la corriente eléctrica se va a mover a partir de tres modos diferentes. Y entonces esos modos de qué tienen que ver. Tienen que ver con que dependiendo de las distancias que voy a tener que recorrer con esa electricidad. Entonces en eso se vuelve muy importante el problema de la tensión. Porque un principio que tiene la electricidad es que dependiendo la tensión, ¿cierto? Dependiendo de la tensión va a ocurrir más o menores pérdidas dentro del conductor. El conductor es el cable, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una baja tensión, ¿cierto? Una baja tensión, eso quiere decir que la velocidad a la que se está moviendo la electricidad es mucho más baja. Eso lo que va a hacer es que mucha de esa electricidad se va a convertir en calor por la resistencia que genera el cable, ¿cierto? Entonces, cuando estoy en baja tensión, estos cables, ¿cierto? Los conductores empiezan a calentarse y comienzan a convertir la electricidad en calor y entonces yo pierdo electricidad. Imagínense en una gran distancia, desde Termo Cartagena traer electricidad aquí a Bogotá. Antes no traemos desde por allá electricidad porque somos parte de un sistema grande, pero imagínense la cantidad de energía eléctrica que usted perdería en el camino. Entonces lo que se ha establecido es diferentes tensiones para poder mover la electricidad. Entonces utilizamos tensiones altas para poder mover rápido y con muy pocas pérdidas la electricidad, o sea, el sistema que es el que se llama la tensión de transporte, o sea, eso que ven usted las torres por allá en la cumbre de los cerros por donde va moviendo la electricidad rápido, está normalmente moviéndose a alta tensión, eso quiere decir que se está moviendo unos 220 kilovoltios. Luego cuando va a llegar a la ciudad, ¿cierto? Entonces entra a la ciudad y a la entrada a la ciudad hay una estación de transformación y transforma esa electricidad a una cosa que se llama la media tensión. Y la media tensión es la tensión de distribución. Entonces dentro de la ciudad, ¿cierto? Se distribuye la electricidad ya en media tensión, ¿cierto? Que eso más o menos estamos hablando no sé, estamos hablando de 30 a 50 kilovoltios, que eso es que es de lo que estamos hablando normalmente cuando estamos en ese punto. Ahí lo importante es entender que entonces lo que se mueve, lo que uno ve en los cables aéreos o muchas veces en los cables subterráneos en la ciudad, es electricidad que va a media tensión, o sea, es una electricidad bien peligrosa, está a una media tensión y esa obviamente seguimos pensando en cómo podemos llevar la mayor potencia y cómo podemos luego empezar a distribuirla en cada uno de los sitios donde se va a consumir. Y esa media tensión tengo que volverla a bajar para que se pueda utilizar domésticamente. Y es cuando ya lo bajamos completamente, ¿cierto? Se baja a 1 kilovoltio, a la tensión de consumo, y ese kilovoltio, pues obviamente lo que nos está hablando es que ya le bajé completamente la tensión, ya la electricidad ya no es tan peligrosa, sigue siendo peligrosa, se puede usted morir, ¿cierto? Si se electrocuta, pero no va a ser, afortunadamente, ser instantáneo como si le pasaría acá, donde usted lo recibiera una descarga con estos niveles de tensión. Entonces acá ya llega y entonces cuando lo tengo que bajar de nuevo, entonces de nuevo tiene que aparecer un transformador. Y ese transformador o está montado en los postes, en un barrio, cualquier barrio que ustedes vean, un barrio normal de Bogotá, ustedes van a ver en los postes estos aparatos, ¿cierto? ¿Qué es lo que está agarrando? La media tensión que viene por aquí arriba, la agarra, la baja y luego la convierte en baja tensión y de ese transformador yo le reparto baja tensión a todos los que están alrededor de ese transformador, ¿sí? Ese transformador puede estar en un poste o puede estar en una casita por ahí en la mitad del barrio que uno no se da cuenta. A veces en los parques están las subestaciones de transformación o dentro de los edificios, ¿sí? Que es donde pueden estar esas estaciones. Entonces lo importante es entender, ¿sí? Es entender que ustedes, entender que esto que están viendo acá es clave, ¿cierto? Tener tres tensiones diferentes, una tensión de transporte, una tensión de distribución y una tensión de consumo. Bien, entonces hay edificios en que efectivamente yo si yo hago un corte, este es mi edificio, ¿cierto? Y el edificio pues tiene un sótano y por aquí hay unas cámaras por las que van unos cables de media tensión por aquí metidos. Entonces cuando entra el cable de media tensión, pues al edificio pues lo primero que se va a encontrar pues es una subestación de transformación, ¿cierto? Que va a coger la media tensión de distribución y la va a convertir en baja tensión de consumo y esa baja tensión es la que le voy a llevar a los apartamentos que están aquí arriba.
¿Listo? Acá está como el recorrido de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Entonces yo genero en la represa, tengo el agua, en la estación, en la central generadora, genero la electricidad, luego de esa electricidad tengo que transformarla, tengo que elevarla, ¿cierto? Eso es una cosa que me olvidó explicarles. Acá yo tengo que agarrar esta electricidad que se genera normalmente en baja tensión y tengo que colocarles unos transformadores que la elevan y la vuelven a alta tensión. Y esa alta tensión es con la que me vengo acá por esto, ¿cierto? Aquí están los 200 kilovoltios, ¿cierto? Y entonces sigue avanzando. Y luego, cuando voy a entrar a la ciudad, o sea, esto sigue, ¿cierto? Sigue para el resto del país. Entonces entramos a una central de transformación. Cuando estamos entrando a la ciudad, de esa central de transformación se baja a media tensión, ¿cierto? Entonces aquí vamos en media tensión por toda la ciudad distribuyendo. Uno dentro de la ciudad ve sitios por donde pasan líneas y uno dice, es una línea de alta tensión. Realmente es de media tensión, ¿sí? Pero son líneas que pasan en la mitad. Estas centrales ustedes las ven, las ven por diferentes sitios de la ciudad, estas centrales de transformación. Quiere decir que ahí les está llegando la alta tensión y lo que se está haciendo es bajándola a media tensión. Se transporta, ¿cierto? Se distribuye, que es lo que se llama tensión de distribución, se lleva de manera aérea o se lleva de manera subterránea. Esto en Bogotá cada vez más, esto no es así, sino es subterráneo, son unos cables gordotes que van metidos por debajo de la tierra a través de unas cajas de inspección muy parecidas a las que vimos de la parte hidráulica, pero son para el tema eléctrico. Ustedes las reconocen porque están marcadas o con Codensa, con Enel o Empresa Energía de Bogotá, porque eso normalmente es de la Empresa Energía de Bogotá. Y eso se va llevando y llega o a un sitio donde hay un transformador que agarra la media tensión y la vuelve baja tensión, y luego yo de manera aérea vuelvo a seguir distribuyendo, y de esta distribución aérea que va en baja tensión, pues puedo conectar mi casita, ¿cierto? O voy por media tensión por aquí y en algún sitio bajo esa media tensión, la meto a mi edificio, dentro de mi edificio tengo mi subestación de transformación para pasar de media tensión a baja tensión, y de ahí luego sí ya puedo distribuirle la baja tensión al resto del edificio. Bien, acá pues vemos ese recorrido. Acá se ven algunos de los elementos para que ustedes lo reconozcan físicamente, cómo puede ser una subestación encapsulada, cómo es un transformador de esos que está en el techo, cómo es una represa, cómo es una torre de transmisión y cómo es una central de transformación, que son algunas de las cosas que ustedes van a ver por ahí, ¿cierto? Todo esto son transformadores, son diferentes versiones de transformador, desde un transformador en un poste. Esto, por ejemplo, en el campo se ve mucho. Yo viví en La Calera como 15 años y esto tenía un transformador así chiquito. Y de ahí nos alimentábamos como 20 casas y todo se movía de manera aérea. Y eso es un súper contaminador desde el punto de vista visual. En los barrios, por ejemplo, en toda la parte de Barrios Unidos, ustedes ven que son a veces llenos de muchos cables que pasan por las calles simplemente por el problema de conectarse al transformador. Bien, entonces listo, ya pude transformar la energía, toda la energía la llegué a la puerta de la casa, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos la media tensión o la alta o la baja tensión. O sea, ya llegué a la casa, tengo dos opciones para haber llegado a la casa, ¿cierto? O llegué tengo mi casita, ¿cierto? Y a mi casita llegó aquí en el poste, ya viene la baja tensión. Entonces mi problema es cómo conecto la baja tensión a mi casa, ¿cierto? Entonces aparece el concepto de acometida. Acuérdense que la acometida es cómo me conecto yo al sistema general. Entonces la acometida, este cable ya hace parte de la acometida, ¿cierto? O lo que pasó es que me llegó la media tensión a mi edificio. Entonces la media tensión, aquí tengo mi edificio, ¿cierto? Aquí está el sótano y aquí está la caja de las cámaras de la empresa Energía de Bogotá. Entonces acá vienen los cables con la media tensión y la media tensión la tengo acá. Entonces tengo que de aquí para allá, ¿cierto? Armar todo un tema de un cable que llegue hasta la subestación y de la subestación me lo lleve a los medidores y de los medidores me lo lleve a cada uno de los apartamentos. Acá esto baja y llega directamente al medidor y de aquí el medidor pues entra a la casita, ¿cierto? Entonces este ejemplo es ¿sí? Esta es la acometida. ¿Y qué es lo que tiene finalmente la acometida? ¿Qué es lo importante que tiene la acometida? Pues tiene el medidor, ¿cierto? O sea, llega la baja tensión, llega al medidor y tiene un sistema de protección, ¿cierto? Que son lo que todo el mundo llama como tacos,
¿sí? Entonces son unos breakers que lo que hacen es cortar la corriente en la medida que exista algún riesgo de corto o sobrecalentamiento de la instalación. Entonces aparece una caja general de protección, que es esta que está acá, que está constituida por esto que estamos viendo acá, por estos breakers, más el medidor. Entonces tenemos integrado completamente. Y de aquí para allá, pues está ¿cómo hago para conectarme a la red de baja tensión? ¿Cierto? Necesariamente esto es la entrada a la baja tensión. Y de aquí para adentro, después de que ya efectivamente paso del medidor, pues ya el tema es que tengo que alimentar la casa. Entonces esta es la parte clave que está en la entrada de las casitas, digamos, ¿cierto? Eh, Obviamente, pues llegamos al medidor eléctrico, ¿cierto? Que es el componente como central de la acometida. Digamos, ya me conecté, entonces tengo el medidor. Pero tengo que entender que hay diferencia entre lo que pasa en un edificio y en una casa, ¿cierto? En una casa, ¿qué es lo que vimos? Pues vimos la casita, ¿cierto? Y en la casita está ese tablero que vimos allá atrás. Y a ese tablero le llega, sea por arriba, sea que aquí está el poste y por aquí arriba llega y baja y entra a la caja. O que sea subterráneo y entra a la caja, ¿sí? Vamos a una persona para que entiendan, ¿cierto? Yo tengo aquí la cajita, tengo la protección y tengo el medidor, ¿cierto? Este es el medidor. Y del medidor sale la corriente directamente a a la caja de circuitos, que era la que les decía que tienen en la cocina ustedes en su apartamento o en su casa. Y de aquí de la caja de circuitos ya se distribuyen los circuitos dentro de la casa, ¿sí? ¿Cómo pasa en un edificio? En un edificio ya la cosa es un poquito más compleja, porque entonces yo tengo que tener, ya no tengo solamente una cuenta, tengo solamente lo de una casa y tengo lo de varias casas. Entonces voy a dibujarlo al revés. Tengo que arrancar de una cosa que se llama el centro de medición, ¿cierto? Que es donde están todos los medidores, esto está en el sótano, entonces están todos los medidores de las unidades privadas. Del centro de medición sale una cosa que se llama las acometidas parciales, ese es el nombre, que es un tubo por donde van unos cables que van hasta dónde, hasta la caja de circuitos del apartamento 101, hasta la caja de circuitos del apartamento 102, hasta la caja de circuitos del apartamento 201 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces desde acá, desde el centro de medición, saco todas las parciales para ir a cada una de las unidades privadas y en las unidades privadas hay un tablero de circuitos. Bien, este centro de medición, ¿quién lo alimenta? Lo alimenta la subestación eléctrica que está en el edificio, que es la que transforma de media tensión a baja tensión, ¿cierto? Y de la subestación se recibió seguramente la acometida general del edificio, que viene de los cables de media tensión de la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Bien, entonces miren la diferencia, ¿sí? Ahí se ve claramente la diferencia entre los dos sistemas. De acá estoy partiendo de la baja tensión directamente y estoy alimentando mi casita, y aquí estoy partiendo de la media tensión, tengo que transformar la media tensión, tengo que alimentar el tablero, el centro de medición, y del centro de medición si sale la parcial, una acometida, ya parecida como a esta, pero metidas todas dentro del edificio para poder alimentar todo el sistema. Bien, estos medidores lo que hacen es medir pues cuál es el potencial, la corriente que pasa por aquí y pues con eso me cobran. Hay medidores más sofisticados, por ejemplo en Inglaterra hay medidores que funcionan por prepago, entonces usted paga por adelantado la energía y mete una tarjeta aquí adentro y la tarjeta es la que permite el paso o tiene una comunicación por GPRS, por celular y le activa el medidor. Entonces las cosas pueden ser más sofisticadas que lo que estamos acostumbrados acá. Bien. Acá ustedes ven cómo es la conexión de eso que estábamos hablando, cómo es una acometida aérea, ¿cierto? Cómo llegan los cablecitos, los saco del poste y los meto dentro de la casa, ¿cierto? Aquí estamos viendo cuántos cables son los que entran. En este caso son 4 cables. Si hay 4 cables, estamos hablando de una instalación trifásica. ¿Qué es lo que quiere decir que sea trifásico, bifásico, monofásico, fásico? Todos esos que dicen ahí, pues es que hay 1, 2 y 3 cables vivos, o sea que están transmitiendo corriente, y un cable neutral. Bien, eso es lo que quiere decir. Y monofásico es cuando hay un cable vivo. Bifásico es cuando hay 2 cables vivos y trifásico cuando hay 3 cables vivos. Bien, y eso nos lleva a entender que lo puedo hacer aéreo o lo puedo hacer subterráneo, como ustedes lo ven acá. Siempre el problema es cómo hago para llegar, ¿cierto?, al contador o realmente, o lo que hoy se llama, es el tablero general de protección, que es donde está la protección, los breakers y está además el medidor. Y de ahí para adentro, ya saben,
pues me voy para el tablero de circuitos. De aquí para adentro me voy al tablero de circuitos. Bien, estas fotos se las pongo acá, es para que vean que el chiste de lo bifásico, monofásico, etcétera, pues tiene que ver con esto, con cómo alimento yo los aparatos dentro de la casa o dentro del edificio que yo esté. Entonces, hay aparatos que demandan corriente monofásica, esta es la que todos conocemos, esto es lo que más hay en sus casas seguramente, esto es, hay una fase, un cable que tiene corriente, hay un neutral y esto es el polo a tierra, o sea, esto hace parte del sistema de protección, ¿sí? Por ahí se van, las sobrecargas se van por ese polo. Esta es una conexión bifásica y esta es una conexión trifásica. Les pongo el dibujo así, es para que vean que las tres tienen tres huecos. Pero la manera de reconocer si son bifásicas o trifásicas es a través de la disposición de los diferentes polos. ¿Sí? Entonces acá ustedes se dan cuenta que aquí tengo protección, tengo las dos fases y tengo tierra, protección de tierra, y aquí tengo tres fases sin protección de tierra. ¿Sí? Entonces esto normalmente, esto si yo tengo un aparato, esto es unas fábricas o a veces hay calentadores o secadoras eléctricas que demandan esta cantidad de energía eléctrica, pero esto pues para enchufar un cargador de un celular pues no necesita esa cantidad de energía. Entonces es un problema de la demanda en vatios que puede tener un aparato específico o una zona específica de la vivienda. Entonces lo que quiero que vean es que si yo tengo aparatos trifásicos en la casa, pues yo necesito una acometida trifásica. Pero si en el edificio, si yo tengo solo aparatos monofásicas, o en la casa tengo solo cosas monofásicas, pues yo podría eventualmente conectarlo solamente con un monofásico. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Lo que uno termina haciendo es que yo tengo las acometidas, se dejan trifásicas, pero lo que uno hace es que las fases las reparte. ¿Sí? Entonces, una fase alimenta monofásicamente tres apartamentos, otra fase alimenta otros tres apartamentos y la otra fase alimenta otros tres apartamentos, pero los alimenta de forma monofásica, o sea, solo les llevo un cablecito a cada uno. Así a mi edificio me han llegado tres cables con corriente. Bien, eso es lo que pasa acá. ¿Sí? Esta es la lógica de la repartición de los trifásicos. Acá tengo las tres fases y acá por ejemplo, estoy destinando una fase a cada apartamento o a cada casita o a cada unidad. ¿Sí? O a cada piso. Esto puede ser para todo el segundo piso, tercer piso y cuarto piso. ¿Sí? Pero lo que quiero que vean es que de una acometida trifásica puedo derivar acometidas parciales monofásicas. ¿Sí? Entonces todo eso es posible. Esta es una conexión trifásica, entonces miren cómo las tres fases entran al contador y del contador vuelve y salen las mismas tres fases, ¿sí? Y las llevo hasta el medidor, y las llevo hasta el tablero de circuitos. Y en el tablero de circuitos también me llegan las tres fases y adivinen qué es lo que uno hace. Pues si yo tengo no sé cuántos circuitos y todos los circuitos son monofásicos, pues yo alimento una parte de los circuitos con una fase, otra parte de los circuitos con la otra fase y otra parte de los circuitos con la otra fase. ¿Sí? Entonces esto queda con la fase 1, con la fase 2 y con la fase 3. Si no tengo ningún aparato bifásico o trifásico que necesite las tres fases. Bien. Cuando llegamos al tablero, que es de lo que estamos hablando, cuando yo llego al tablero, pues en el tablero lo que yo tengo, pues finalmente es los tacos, ¿sí? Los interruptores automáticos magnetotérmicos. Lo que pasa es que para que la mamá de uno se aprenda esto o uno mismo se aprenda esto es imposible. Pues son los tacos. ¿Sí? Los tacos, lo que es interesante es que protegen la instalación, ¿cierto? Entonces, de cada uno de estos aparatos, pues está pasando la corriente eléctrica que alimenta una parte de la casa. Y cuando en esa parte de la casa ocurre un corto, por ejemplo, ¿cierto? O sea, que se unen misteriosamente los cables, o que la cantidad de energía que estoy demandando en esa parte de la casa es más alta que para lo que fue diseñado, entonces se van a calentar los conductores, o sea, los conductores son los cables, ¿sí? Se van a calentar y entonces esto se la va a pillar. Entonces por eso es que es magneto térmico. Magneto es porque se volteó la polaridad por allá cuando hubo un corto, entonces el man se salta. Y cuando se sube la temperatura, en cambio, también se salta. ¿Sí? Entonces protege la vivienda. Esto es lo que protege que usted no termine con unos incendios terribles por cortos eléctricos en sus casas. Entonces por eso se llama, este ya es el tablero que permite proteger toda la vivienda y proteger los diferentes circuitos. Ahí hay fotos como para que ustedes vean de qué se trata. Aquí vemos una cantidad de circuitos y cada uno de estos circuitos está alimentando una parte, una zona del edificio. Algunas veces hay
corriente estabilizada, por eso les pongo esta foto, por ejemplo, en las oficinas. ¿Sí? Entonces ahí está, hay un tablero normal, de corriente normal, y y hay un tablero de corriente estabilizada que está asociado a unos estabilizadores, a unas unidades que estabilizan la corriente, que es para poder conectar computadores y aparatos delicados. Acuérdense que cuando van a la universidad hay unos interruptores naranjas. Esos interruptores naranjas están conectados al tablero protegido, ¿sí? Al tablero que tiene estabilizador. Entonces le están garantizando que de esa toma naranja está saliendo la corriente perfecta. En cambio de la blanca está saliendo con variaciones en el potencial que pueden eventualmente dañar un aparato, que es el aparato que ustedes enchufen ahí. Lo que hay que entender finalmente de cuando yo tengo el tablero, ¿cierto? El tablero de circuitos, que es en donde vamos en el recorrido, ¿cierto? Estoy en el tablero de circuitos. Pues finalmente el tablero de circuitos yo tengo que entender cómo lo voy a alimentar. Este es un tablero, por ejemplo, se llama un diagrama unifilar. Ese diagrama lo que está mostrando es cómo se está repartiendo la corriente. ¿Qué me están diciendo en este diagrama? Que tengo la L1 y la L2, o sea, las dos líneas que son que están vivas, o sea, que traen corriente, y me dice, de la línea, tengo un neutral, ¿no? Dice, de la línea 1, de la fase 1, estoy alimentando estos 4 bombillos, estoy alimentando el televisor y estoy alimentando la plancha, ¿cierto? Y de la línea 2 estoy alimentando estos bombillos, la nevera y la greca, cosa tan vieja este dibujo, ¿cierto? Pero entonces quiere decir que que todos estos son monofásicos, todos estos que están aquí son monofásicos, pero tenemos un calentador y una estufa que son bifásicos. Entonces miren que cuando estamos hablando de bifásicos no me tengo que conectar al neutral y que me tengo que conectar directamente a las dos fases. Entonces puedo tener cosas bifásicas y cosas monofásicas dentro de una misma casa, ¿sí? Y eso creo que es interesante para entender cómo funciona esto. Entonces eso quiere decir que en el tablero yo voy a tener una línea va a estar alimentando los circuitos de esto, otra línea los circuitos de esto, pero además las líneas también van a estar alimentando un circuito bifásico para la estufa y un circuito bifásico para el calentador. Eso es lo que uno va a encontrar en el tablero. Y en el tablero, ¿cierto? El tablero se diseña con esto, que se llama un cuadro de cargas. El cuadro de cargas lo que hace es que el ingeniero eléctrico mira cada uno de los circuitos, o sea, cada taco, ¿cierto? Cuánto está alimentando, cuántos aparatos estoy colgando y qué carga necesito en cada uno. Entonces ustedes ven acá está el circuito numerado, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí, este es mi tablero, el tablero de la cocina, y entonces acá están los circuitos, ¿no? Chun, 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 ¿cierto? Este es el número 1, ¿cierto? Y entonces el número 1, yo vengo acá y miro el número 1 en dónde está, y entonces me dice, ¿sabe qué? El tablero número 1 está alimentándome 19 lámparas fluorescentes compactas de 26 vatios, ¿cierto? Y entonces pues uno pues y mira cuántos VA tiene, entonces 19 por 20 y eso me da la carga, ¿sí? Y me dice de cuánto debe ser el automático, o sea, de cuántos amperios, de qué tan sensible tiene que ser este cortacircuitos para que funcione para esa cantidad de carga. Normalmente los ingenieros eléctricos, no sé si alguien el papá sea ingeniero eléctrico, un hermano, no son muy esforzados en el tema de la protección, como se podrán dar cuenta. Siempre lo ponen de 20 y cuando hay cosas graves, pues lo ponen mucho más sensibles, o sea, uno de 5, uno de 10 es más sensible y cuando se quieren tomar riesgos se van con unos más altos, pero de entrada nunca se van con más de 20 amperios porque eso quiere decir que esto es el nivel de sensibilidad, digamos, que tiene este interruptor. Si tiene uno de 5, medio se sube un poquito la temperatura del conductor o medio cualquier y ¡tum! Se salta el taco. En cambio, cuando le pone uno de 40, ese taco de 40 no lo hace saltar nadie. Pero el problema del taco de 40 es que puede estar teniendo un sobrecalentamiento terrible de la instalación o puede estar teniendo un corto terrible y esta vaina no se da cuenta y no corta la energía. ¿Bien? Ok, entonces lo que vemos acá es que está explicado cada uno qué es lo que está conectado a cada uno de los circuitos. Aquí ya sé, y aquí me saca la carga, ¿cierto? Y aquí puede totalizar la carga, ¿cierto? Y entonces dice, perfecto, como mi carga es de 21.560 VA, ¿cierto? Entonces pues yo ya sé cuánto le tengo que pedir a Codensa o a Enel que me dé para alimentar este tablero. Y si tengo un edificio, pues me toca sumar todos los tableros para saber cuánto es la carga que necesito para la subestación y así sucesivamente. Entonces es un tema de evaluar las cargas. ¿Y qué es lo que hacen normalmente los ingenieros? Pues es nivelar estos circuitos, que no queden unos circuitos hipercargados y unos circuitos con poca carga. Sí, pero es que hipercargado es que un circuito se pase, no sé, de 3000 VA, pero si ustedes dan cuenta están todos suavecitos, están en 1500, el más cargado es el de 2180, pero mire qué es lo que pasa.
están conectados unos secadores de manos, que esos son comen mucha energía eléctrica, ¿cierto? Y entonces eso le está explicando a uno qué es lo que está pasando ahí. Entonces este es el tablero de cargas, que es finalmente donde llega. Y de ahí, del tablero de cargas, pues salen las líneas, o sea, los conductores, o sea, los cables, ¿cierto? Entonces ya de cada una, vuelvo al tablero, chan, 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 chan. Entonces de cada uno de estos circuitos sale un cable independiente, ¿cierto? No salen así para todos lados como estoy dibujando, ¿no? Salen metidos todos dentro de un tubo, van todos metidos dentro de un tubo y de ahí se van distribuyendo a lo largo de la casita o a lo largo del edificio o como sea, ¿cierto? Entonces lo importante es que salen esos conductores y esos conductores, que son los cables, cuando digo conductor son los cables, ¿cierto? Se mueven o por bandejas, aquí pocos cables uno al lado del otro, son cables que están encauchetados, que están aislados, entonces pueden estar puestos uno al lado del otro, ¿cierto? O los meto por dentro de tubería flexible, que es esta, que se llama coraza, que es una tubería que se puede doblar sin necesidad de calentarla ni nada, esto es de PVC. Esta vaina no puede quedar a la vista, esto tiene que quedar embebido dentro de la estructura, ¿cierto? Esta sí está a la vista porque es metálica, entonces si llega un incendio y acá que se derrita esta vaina, pues se demora un poquito, ¿cierto? Y para la vista, la única tubería que está aprobada es esta, que es la tubería de galvanizada, pero realmente en el bajo mundo se llama la EMT. Y esta es la única que puede quedar a la vista. De resto, estas tuberías plásticas, ¿cierto? Esta tubería, que es la de PVC, que es la que más se usa, una verde, esa tubería tiene que quedar embebida dentro de los muros, ¿sí? Y embebida dentro de las placas para que funcione. Yo puedo utilizar estos, que son cables son un cable gordo que tiene varios cables por dentro, también se puede utilizar esto, no lo he visto tanto en la realidad, pero se pueden utilizar este tipo de sistemas. Y estas son tuberías que son para ya instalaciones subterráneas, que son especiales porque no le va a entrar, se sellan completamente y si no les entra el agua. Eso, por ejemplo, para las acometidas subterráneas se debe usar ese tipo de tubos. Y yo me voy por ese tubo, ¿cierto? Por ese tubo con mi cablecito y cuando llego a los circuitos. Y estos son los circuitos. Esto no es tanto para que se puedan entenderlo, pero pues finalmente llegué a un circuito y cuando llego a un circuito, pues lo que tengo que hacer es alimentarlo. Entonces, pues yo vengo con mi cablecito y mi cablecito tengo que llevarlo, lo que les dibujaba en la primera diapositiva, tengo que llevarlo al interruptor, ¿cierto? Y el interruptor tengo que llevarlo para poder alimentar, por ejemplo, los 3 bombillos que tengo en el techo, ¿sí? Entonces tengo que alimentar esta cosa que está aquí, este interruptor, para que pueda alimentar todo esto. Entonces acá vengo con un circuito monofásico sencillo y hago mi conexión, que es un poco la que está dibujada por acá, ¿sí? Que por el paso también alimenté, antes de llegar al interruptor, alimenté por aquí una toma, perfectamente lo puedo hacer. Entonces yo puedo pasar, alimento la toma, después alimento el interruptor y el interruptor me alimenta las tres lucecitas que tengo allá arriba. Que por aquí en el camino alimenté otra toma, no pasa nada. Todo esto hace parte, salió del mismo circuito que está ahí. Entonces por eso es que normalmente uno ve que los circuitos son como circuito de la sala y el comedor. Entonces quiere decir que hay un tubo por el que va un cable que va alimentando todas las tomas y todos los interruptores de la sala y el comedor. ¿Sí? Eso es lo que uno entiende ahí. Esto es más para que entiendan cómo es que van los cables por dentro de esos tubos. ¿Sí? Que no es tan complicado al final de cuentas. Bien. Entonces, antes de arrancar a explicarles esto, voy a dejar aquí cerrar y voy a cerrar el video ahí para que no sea un video tan largo, pues es el contenido de una clase completa. Entonces, esto es lo que vamos a tener que entender. Esto que está aquí dibujado es el proyecto eléctrico de un apartamento. Entonces ustedes dicen, hay una cantidad de cosas que uno no entiende, pero en esencia les voy a explicar en 3 minutos 2 cosas. La diferencia entre el proyecto eléctrico, que es este, y el anteproyecto, es que este tiene los tubos y tiene los cables, ¿sí? Hay una explicación, están los tubos, estos que están rectos son los tubos, esto es un tubo, estos son los tubos, y estos signitos que están acá me están indicando cuáles son los cables que van por dentro y me está indicando cuáles son los circuitos, ¿sí? Esto es lo que me está indicando el ingeniero eléctrico. Pero el ingeniero eléctrico, para hacer este maravilloso plano, yo le tuve que hacer un plano en el que le dije cómo quería las luces, ¿sí? Entonces, lo que yo le dije al ingeniero eléctrico, le voy a dejarlo con verde, lo que dije al eléctrico, le dije, yo quiero 6 luces acá en la sala, repartidas así y ubicadas ahí. Y quiero que me ponga una toma acá, no, perdón, eso no es una toma, eso que está ahí es no, sí es una toma, ¿sí? Y quiero que me ponga una toma acá, me ponga una toma aquí, me ponga una toma aquí y aquí detrás de mi cara hay otra, pero pongámosla acá,
¿cierto? Esto es lo que le voy a decir al ingeniero eléctrico. Y lo otro que le voy a decir al ingeniero eléctrico es que yo quiero un interruptor puesto aquí, en este sitio, y quiero que ese interruptor sea de dos polos, o sea que tenga dos botones. Que un botón prenda estas luces y que el otro botón prenda estas luces. Y si hay una toma de televisión, le digo, y aquí póngame una toma de televisión. ¿Sí? Y ya. Yo no le tengo que decir nada más al ingeniero. ¿Sí? Esto de decirle al ingeniero, esto es lo que se llama un anteproyecto eléctrico, porque eso es la reflexión que hacemos los arquitectos sobre cómo se va a usar el espacio. ¿Sí? Entonces yo aquí qué reflexión hice, dije, no, yo quiero poder prender o la luz de la sala o la luz del comedor. ¿Sí? Eso fue la reflexión que hice. Y dije, ¿y esta gente dónde irá a poner los aparatos? No, pongámosle tomas aquí, aquí, aquí y aquí. Y seguramente van a querer, que finalmente fue lo que hicieron, van a querer poner un televisor acá. Entonces pongámosle una toma aquí más cerca del televisor y pongamos en la otra altura. Entonces es pensar en cómo se va a usar el espacio. ¿Bien? Y lo otro que le tengo que decir al ingeniero es dónde va el tablero de circuitos. Entonces en este caso es este amigo que está acá. Entonces él ya sabe, yo le dije, ahí en la cocina quiero el tablero de circuitos. Entonces el man coge el anteproyecto eléctrico y de ahí comienza a sacar los tubos, ¿cierto? De ese tablero eléctrico va sacando los tubos y empieza a alimentar toda la casita que está ahí. Bien, dejemos ahí y yo les hago otro video para que ustedes entiendan cómo se hace el anteproyecto eléctrico, que sería nuestro siguiente paso para poder avanzar en acabar de entender lo que estamos haciendo con las casitas ahí en el proyecto, en el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias.